encontramos las funciones sustantivas de los ministros de Estado, del artículo 29 al 40, y del capítulo 5, el gobierno departamental, del artículo 41 al 48. El capítulo 6, pues, regula las disposiciones transitorias contempladas del artículo 49 al 56. Prácticamente en el capítulo 3 encontramos la estructura del organismo ejecutivo. ¿Quién es el superior jerárquico? Volvamos a preguntar, ¿quién es? El presidente. La autoridad máxima, superior. El presidente de la Veamos el República. artículo 6 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Qué nos indica el artículo 6? ¿Alguien que pueda darle lectura? Artículo 6. Autoridad superior del organismo ejecutivo. La autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. Correcto. Vean esto, dice, el presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. Del estudio que ustedes realizaron en los trabajos que entregaron el día viernes, seguramente encontraron información al respecto de lo que significa o lo que representa el Consejo de Ministros. ¿Dónde encontramos regulado el Consejo de Ministros? En nuestra ley del organismo ejecutivo. ¿En cuál de los artículos? Veamos el 16. ¿Quién puede dar la lectura del artículo 16? Artículo 16. Consejo de Ministros. El presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside la reunión de todos los ministros de Estado, debidamente convocados por el presidente para ello. El vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y lo convoca y preside en ausencia del presidente. En ausencia del titular de un ministerio, comparecerá al consejo de un viceministro. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Cuando un viceministro actúa en función de ministro, hace suya la responsabilidad. Acá les voy a dejar que investiguen algo al respecto. ¿Cómo se integra el Consejo de Ministros? El presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside la reunión de todos los ministros de Estado. Es decir, tiene que estar presente el presidente y todos los ministros de Estado. Según la lectura del artículo 16, el vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y preside en ausencia del presidente. La pregunta es, ¿puede haber reunión válida del Consejo de Ministros en ausencia del presidente? Sí. Sí, licenciado. ¿Qué consideran ustedes? Sí, porque el mismo artículo dice que cuando no está el presidente, el vicepresidente convoca, ¿verdad? Entonces, para eso sí nos está dando a entender que sí puede estar ausente. Ajá. Pero investiguémoslo más allá. No me lo respondan hoy.
la clase del día viernes, necesito que ustedes me digan, mire, licenciado, si puede darse el Consejo de Ministros ante la ausencia del presidente de la República por tal y tal razón. Licenciado, y una pregunta, definitivamente si no está ni el presidente ni el vicepresidente, yo considero que anteriormente, lo que pasa es que sí, como usted dice, hay que investigarlo, pero hace muchos años el ministro de Gobernación tenía un peso mayor. De hecho, en los sistemas políticos anteriores era el primer designado a la presidencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero yo considero que sin ellos dos, pues sí, no debería de haber, ¿verdad? Pero no sé si podría aparecer ahí en la investigación eso. Es de analizarlo. Eso es lo que yo busco, que el día viernes ustedes me digan si hay ausencia temporal del presidente, podría celebrarse válidamente una reunión de consejos de ministros y que me digan cuál es el fundamento. Y si me dice, no, no se puede celebrar el Consejo de Ministros porque está ausente el presidente, de igual forma que ustedes me digan cuál es el fundamento y por qué. ¿Queda claro qué es lo que tienen que investigar? Sí, licenciado. Bueno, tenemos ahí esa tarea respectiva. Vimos cuál es la ficha técnica de esta ley. Ya vimos cuál es el superior, en este caso, la autoridad superior del organismo ejecutivo. Y es importante analizar lo referente, en este caso, a las secretarías. ¿Qué son las secretarías? ¿Cuál es la naturaleza de las secretarías de la presidencia? ¿Han escuchado de esas secretarías? Sí, que a veces cuando ponen algunas noticias o incluso en los periódicos, pero bueno, no conozco mucho. Tienen a la mano su Constitución Política de la República. Gracias, Meilín. Veamos el artículo 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Secretario de la Presidencia, artículo 202 de la Constitución Política de la República. Edson Rodríguez, por favor, si le pudieras dar lectura al artículo 202 de nuestra Constitución. Artículo 202, secretarios de la Presidencia. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la Presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Bien, gracias, Héctor. Este es el fundamento legal, por decirlo, y constitucional de los secretarios de Estado. Y de la lectura que nos ha hecho nuestro compañero, podemos extraer de que hay secretarías de tipo constitucional. ¿Cuáles son las secretarías de tipo constitucional que regula este artículo? General y privado. General y privado. ¿Y cuál es el objetivo de estas secretarías? ¿Cuál es la naturaleza de estas secretarías? Son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. Esa es su naturaleza, por decirlo de esa forma, naturaleza jurídica. ¿Y dónde la encontramos? ¿O dónde hay un fundamento legal de esta naturaleza? En el artículo 8 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Cuál es la naturaleza? Si yo les pregunto, ¿cuál es la naturaleza de las secretarías?
¿Cuál es la naturaleza de la Secretaría? Dependencias de apoyo, licenciado. Dependencias de apoyo a las funciones de la Presidencia de la República. Esa es la naturaleza y como bien lo mencionaba, hay secretarías de la Presidencia de tipo constitucional porque surgen de la normativa constitucional y hay otras de tipo legal y otras de tipo administrativo. Esas otras secretarías necesito que ustedes las investiguen. Va a ser nuestro tema de discusión en la siguiente clase. ¿Cuáles son esas secretarías constitucional, de tipo constitucional? ¿Cuáles son esas secretarías de tipo legal y cuáles son esas secretarías de tipo administrativo? Yo ya les di, en este caso, el fundamento de las que están reguladas en la Constitución Política de la República. Las otras ustedes las pueden encontrar o las van a encontrar en la ley del organismo ejecutivo. ¿Queda claro cuál es el siguiente tema que necesito que hagan la investigación correspondiente para el día viernes? Son dos temas los que tenemos para el día viernes, que van a ser nuestro tema de discusión para nuestra próxima clase. Y como en esta clase que estamos tratando, estamos dialogando respecto a la ley del organismo ejecutivo, es necesario indicar que nuestra ley en relación pues tiene principios que la inspiran y parte de esos principios encontramos el principio del cumplimiento finalista. En este caso, pues la ley del organismo ejecutivo es ese instrumento que permite a la administración pública centralizada cumplir con la finalidad principal del Estado. ¿Cuál es esa finalidad que persigue el Estado en general? Lo mencionaba al inicio, que en el artículo 1 de la Constitución encontramos lo referente al bien común. Esa es la finalidad que se encuentra regulada y el fin principal del Estado. Entonces, el primer principio que inspira la ley del organismo ejecutivo es el principio del cumplimiento finalista. En segundo lugar, el principio de modernización. La administración pública, que en este caso implica este principio, que la administración pública busca implementar procedimientos modernos, ayudándose de las diferentes herramientas tecnológicas para que la prestación de servicios públicos sea prestada con mayor eficiencia y rapidez. Ese es el segundo principio. Otro principio que inspira esta ley es el principio de solidaridad. Según este principio, pues la solidaridad es entre los entes de Estado para los administrados. Siguiente principio, el principio de subsidiariedad. En este caso se refiere a que el Estado no se debe arrogar funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individuales o libremente asociados. ¿Qué tipo de servicios podemos mencionar en este principio de subsidiariedad? ¿Qué tipo de servicios se prestan por personas individuales o colectivas? Mencionemos algunos. Todos tenemos en este momento un teléfono a la mano, la telefonía. ¿Será que está a cargo del Estado de Guatemala o de empresas privadas? ¿Quién lo presta? Empresas privadas. Empresas privadas. Aquí vemos cómo se aplica ese principio. ¿Qué otro tipo de servicio es prestado por empresas privadas y no por el Estado de Guatemala? La energía eléctrica. ¿Cómo se llama? Energuate, EXA, de Orsa, creo que se llama, o de Oxa, algo así, que funciona en Occidente. Entonces es otro ejemplo de este principio. Y el Estado pues no se arroga su función y la ejecución del mismo, porque los ciudadanos individuales o libremente asociados pueden y brindan la ejecución del mismo. Pero hagámonos la pregunta, ¿cuál es la desventaja
de que el Estado permita este tipo de acciones a personas individuales o libremente asociadas. ¿Cuáles serían las desventajas? ¿O cuáles son las desventajas? ¿Qué consideran ustedes? Hacer uso desmedido de este principio. Licenciado, quizás que ahí también es donde se crean los monopolios, porque pues en Guatemala vemos, por ejemplo, de la telefonía, ¿no? Correcto. Puede darse el abuso desmedido en el derecho, en este caso, las personas que tienen a cargo ese servicio, de hacerlo de forma desmedida, a raíz de que no es el Estado de Guatemala el que lo está prestando. Entonces, es como un arma de doble filo, pero acá vemos un claro ejemplo de este principio que estamos dialogando en la literal D. El siguiente principio, el principio de transparencia, pues se refiere a que los órganos de la administración pública no deben ocultar nada a sus gobernantes. Hay que tener claro que la transparencia pues significa que los gobernantes no pueden ni deben ocultar nada a sus gobernados. El siguiente principio, el principio de eficacia. Puede considerarse en este caso, este principio nos indica que la eficacia de la administración pública en la efectiva aplicación de la prestación de servicios públicos por los órganos encargados de la prestación en los casos en que la población lo necesite. La importancia de la eficacia reside en que una buena administración solo es válida cuando es eficaz. Ya vimos y discutimos lo referente a los acuerdos gubernativos del seguro obligatorio, y ustedes sabrán si en este caso la administración pública ha hecho una acción eficaz, con transparencia o no. En este caso viene íntimamente relacionado el siguiente principio, el principio de la eficiencia. Traducida la eficiencia de la administración pública en la siguiente forma, que significa que la eficiencia del órgano administrativo depende de la virtud que tienen sus funcionarios para la prestación del servicio público, y que al ejercer la función administrativa va a producir un efecto. Y el efecto deseable, ¿cuál sería? En este caso, el cumplimiento de los fines de la administración pública. Y volvemos a mencionar que el fin de la administración pública y propiamente del Estado es el bien común o el bienestar general. También tenemos el principio de la descentralización. ¿Qué significa la descentralización? ¿O qué implica la descentralización? En resumen, es dotar a órganos administrativos de independencia técnica y de personalidad jurídica, como órganos especializados que prestan servicio público a efecto de descongestionar la acción de la administración pública centralizada. Ese es el siguiente principio. Este trabajo pues se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y puedan darle estudio más detenidamente. Seguramente muchos van en este momento para sus hogares y se han encontrado con la situación de las manifestaciones, entonces yo les voy a compartir el material correspondiente. También tenemos el principio de coordinación. Este principio de coordinación se verifica en que la formulación y ejecución de las políticas de gobierno deben ser coordinadas con las entidades que forman parte de la administración centralizada. Y lo encontramos en el artículo 2 de la ley del organismo ejecutivo. Referente a este principio de coordinación, es de mencionar, yo tuve una experiencia en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Habían dos órganos internos de esta superintendencia que estaban haciendo una reclamación de pago. Habían hecho una omisión de pago y eran dos entidades distintas a lo interno que estaban reclamando la misma.
Entonces se argumentó referente al principio de coordinación que deberían tener dentro de la administración interna de SAT y pues se logró determinar de que estaban incumpliendo con este principio, ¿verdad? Entonces, estos principios son los básicos que inspiran la ley del organismo ejecutivo. Entonces, como les digo, voy a compartirles este material. Es necesario que ustedes les den lectura en sus hogares, por lo menos manejen lo que es la ficha técnica que vamos a consultar o a preguntarles respectivamente en la próxima clase, y por qué no, incluso puede ser materia de examen. No sé si tienen dudas al respecto. Si tienen dudas al respecto de lo que hemos dialogado. Bueno, por mi parte, por el momento, todo bien, licenciado. Susan, gracias. Susan creo que pidió la palabra. Las legales, por decirlo de esa forma. ¿Y cuál era lo otro? ¿Se recuerdan? Sí puede haber Consejo de Ministros en la ausencia temporal del presidente. Correcto. Investigar si puede darse válidamente la reunión del Consejo de Ministros ante la ausencia temporal del presidente de la República. Eso es lo que quiero que investiguen para la siguiente clase, que van a ser nuestros temas de discusión. Si no hay dudas al respecto, damos por terminada nuestra clase correspondiente. ¿Dudas al respecto, compañeros, estudiantes? Bueno, si no hay, damos por terminada nuestra clase. Tengan cuidado al regresar a sus hogares, los diferentes tipos de acciones que se están dando en las calles, ¿verdad? Deseo que lleguen sin ningún inconveniente a sus hogares y primero Dios el día viernes nos estaremos comunicando a través de esta vía, ¿verdad? Deseo buena tarde, bendiciones. Gracias, Lick. Pasen toda buena tarde. Con cuidado también. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.